Conflicto entre Inglaterra y España, Alderet, corruptísimo gobernador de la colonia. En este suplemento, el doctor Alfredo Castillero Calvo nos va a explicar uno de los casos más reveladores de los niveles de corrupción que el comercio colonial podía alcanzar en el periodo colonial, en la figura del gobernador Alderet. Para ello nos contextualiza esto dentro del contexto de la época, que es la llamada Guerra de Sucesión Española. Una guerra para ver quién iba a suceder al rey Carlos II, que había muerto sin dejar hijo heredero. Esto se debía a que desde eh, el siglo XVI, cuando Carlos I de España y V de Alemania, del Imperio Austrohúngaro, descendiente de nieto de los reyes católicos, que había llegado al poder, con él la familia de los Habsburgos. Había gobernado el siglo XVI, siglo XVII, había llegado hasta los inicios del siglo XVIII, pero practicando la endogamia, para evitar que la corona saliera del entorno familiar. Y la endogamia tiene un riesgo, como ustedes conocen, cuando las combinaciones genéticas se agotan dentro del entorno familiar. El propio Carlos II, hijo de Felipe IV y una sobrina, llevó una sobrecarga de esta combinación genética y nació enfermo, débil, eh, muere muy temprano, tiene 40 años y parece un viejo, muy enfermo. Y a pesar de que lo casan dos veces con mujeres con ascendentes muy fértiles, no pudo procrear. Entonces, cuando él muere, tenemos un problema, que ¿quién va a ser el heredero de la corona española? Entonces ya no van a ser los Habsburgos, o van a ser los Habsburgos. Ve la discusión. El emperador de Alemania, Leopoldo, en alianza con los holandeses, los portugueses y por supuesto los ingleses, que tienen un ojo puesto en lo que pasa en América y son la potencia económica más importante emergente de la época, aspiran al título porque uno de sus nietos pues, es producto de un matrimonio de una de las hijas de Felipe IV. Pero el rey de España, Luis XIV, llamado el Rey Sol, por ser el rey más importante del siglo XVI, que aspira a continuar, el siglo XVII, perdón, y que aspira a continuar esa posición en el siglo XVIII en su competencia contra Inglaterra, tiene a un nieto, eh, Felipe, que sería Felipe V de Anjou, para colocar en el trono. Entonces ambos tienen derecho legítimo y se hace una guerra entre los ingleses contra los españoles, los ingleses apoyando a Alemania y España apoyando a Francia, justificando España y Francia de que el rey Carlos había dejado un testamento en el cual dejaba a Felipe como heredero, pero los otros objetaban que tenían temores de que en algún momento la corona de España y de Francia quedaran en manos de una sola persona. Esto sería un poder excesivo. Eh, Lamentablemente España es una potencia que viene a menos y queda derrotada. Francia, que era la primera potencia mundial, tiene poder marítimo, pero no terrestre, pero no marítimo y pierde. Y emerge Gran Bretaña como la primera potencia mundial. Un poder al que venía aspirando desde la reina Isabel en el siglo XV. Finalmente lo logra. Como parte de las condiciones de guerra, se reconoce el derecho de Felipe V de acceder al trono de España, con la condición de que nunca un rey de España y un rey de Francia podrían tener las dos coronas sucesivas, aunque fuera la misma familia de los Borbones. A cambio de este logro pírrico, España pierde posesiones importantes en Italia, en Alemania, en Flandes, o sea, lo que es Europa misma, e inclusive dentro del territorio español pierde la Menorca, pierde el Peñón de Gibraltar, que todavía no lo ha recuperado. Llega a América, pierde dos cosas. Primero, se le cede a los británicos el monopolio para trata de esclavos a través de Buenos Aires,
pero que en realidad también sería Buenos Aires y Panamá vía Perú. Entonces, o sea, que el negocio de trata de esclavos es un negocio muy importante, cae en manos de los británicos. Eso es una fuente enorme de ingresos por los próximos tal vez 50 años o 40 años. Además, se permite que a Panamá llegue un navío de permiso, el navío San George, de 500 a 1000 toneladas, 350 toneladas de promedio, para que pudiese llegar al puerto de Portobelo una vez al año a vender mercancía británica. Y ahí donde iniciaría nuestra narración. La ruta de Panamá, muy importante, bien descrita, como he visto en los dos capítulos que hemos examinado, una ruta muy rica, muy fabulosa. Pierde importancia hacia 1640, 1650, 1660 y no la vuelve a recuperar. Una de las razones de esto es que la plata que ofrecía México, Perú y hasta Japón, que ofrecía plata en ese momento, eh, al mundo, disminuye la producción de plata por diversas razones. La plata americana iba fundamentalmente a China. China había obligado a sus ciudadanos a pagar los impuestos en plata y por tanto China era un pozo que se llevaba toda la plata del mundo. Y a cambio se podía comprar especies, que era un producto muy importante en la alimentación, seda, un producto de tela muy fino, y porcelana, que era quizás un elemento que fue adquiriendo cada vez más importancia, y además otro elemento como muebles con palo de la China, de palo de rosa, etcétera, y otras artesanías chinas que fueron llegando al mercado eh, europeo y mercado americano. Entonces, cuando la plata cae, la economía panameña se viene al piso, pasan momentos muy agudos entre 1640, 50, 60, y cuando en 1960 comienza a recuperarse, en 1971 llega el ataque de pirata Morgan y es cuando no había Panamá y moviese a la Nueva Panamá. Ante ese infortunio de Panamá, la corona española establece dos medidas. La primera establece un impuesto que se llama el situado, que es una contribución que el virreinato del Perú le va a tener que dar a Panamá para su sostenimiento, y con la plata del situado se pagan los soldados y se pagan algunos funcionarios públicos, y es un dinero que circula en la economía panameña y le ayuda pues a salir de la crisis. Además, autoriza que el comercio negrero se haga a través de Panamá, y entonces tanto los barcos británicos primero, luego los portugueses, pero este pasa para los barcos británicos, llegan con esclavos que se venden en el mercado de Portobelo, llega a Panamá y de que van hacia Sudamérica. Así que por lo menos el, el, el contrabando habría de mantener, bueno, el negocio de trata de esclavos habría de mantener el negocio legítimo en Panamá por lo que queda del siglo XVII, XVIII, hasta los albores de la independencia. Entonces, esas son dos medidas que tomó la corona española que ayudaron a mantener flotando la economía panameña. Pero nunca volvió a ser el periodo de gracia enorme que la gente habla de las peores ferias del mundo, porque las ferias van languideciendo y finalmente en 1940 se eliminan las ferias. ¿Ya? Se elimina la feria porque ya la plata peruana, que es de Alto Potosí, ya no va a pasar más eh, vía el Callao para llegar a Panamá, sino que se va a ir a lomo de mula directamente hasta el Virreinato del Río de la Plata y de ahí hasta el puerto de Buenos Aires, y de vuelos todo Buenos Aires irá directo a España para evadir el peligro que había en el Caribe. Entonces, ¿cómo sobrevive Panamá? Bueno, sobrevive a través del contrabando. El contrabando es un negocio donde llegan los barcos holandeses, llegan los barcos ingleses, la gente lo comenta, lo murmura, y el que tiene dinero va y paga con dinero, y el que no tiene dinero, pues funde las cosas que tenga de plata y oro para poder comprar esa mercancía, tanto para su uso como para revenderlas después. Y ahí es donde llega el negocio del navío permiso, y hace escena el famoso comandante Alderete. Bien, ¿qué era el navío permiso? Es un barco que llega cada año a Portobelo cargado con mercancía para negociar en Portobelo. Barco de 560 toneladas. Pero desde el comienzo las autoridades comenzaron a quejarse de que el barco
en vez de vender solamente un promedio de 500 toneladas, vendía más. Entonces, ¿cómo era esta magia? Pues la sospecha era que el barco en la noche se alejaba de la costa y en algún punto cercano a Portobelo, quizá a nombre de Dios, había otro barco que lo abastecían de mercancía y regresaba. Y por lo tanto inundaba el mercado local de mercancía por vía legal. Entonces se le exigía a los gobernadores que vigilaran, que controlaran y evitaran que eso ocurriera, y especialmente que el barco no saliera de la noche. Entonces las autoridades españolas, británicas y los comerciantes británicos, para que esto lograra, ¿qué necesitaban? Bueno, un funcionario ambicioso, débil, complaciente, que aceptara que eso pasara y a cambio llenara sus arcas de donativos gentilmente ofrecidos por los comerciantes británicos. Y eso ocurriría cuando llegara a Panamá Manuel Alderete y Franco, natural del Toro, provincia de Zamora, brigadier de los Reales Ejércitos, caballero de la Orden de Santiago y que llega en Panamá con el título de los tres títulos juntos más importantes que podía tener Panamá, dos caen en su persona. Gobernador, por cargo político, capitán general, cargo militar, y presidente de la Audiencia de Panamá, cargo de justicia administrativo. Todos cargan en él y llega al Derete y permite que el navío previso llegue. La gente comienza a hablar del contrabando que está ocurriendo por la área de Coclé, que es enorme. La gente comienza a denunciar que la iglesia, el convento de las Mercedes, está lleno de mercancía. Y el tipo no ordena que investiguen nada, caramba. ¿Ya? Eh, en 1929 las pruebas se acumulan, los españoles que están aquí, los oficiales de la plaza se quejan y lo toman prisionero. Lo toman prisionero, llega el nuevo virrey y se hace un juicio de residencia. El juicio de residencia se hace a todas las autoridades, todos los gobernadores cuando dejaban su cargo y la gente venía y denunciaba las irregularidades que había cometido y los enemigos que él había tenido, que supongo son los comerciantes que él no le permitía practicar contrabando o a cual le cobraba una coima de más, se quejaron y lo denunciaron. Y el nuevo, el nuevo gobernador lo encuentra culpable de un montón de cargos y ordena su arresto. ¿Ya? Entonces lo arrestan, lo llevan al castillo de San Lorenzo y luego entonces lo van a traer a Panamá para finalmente enjuiciarlo. eh, y está esperando un barco para mandarlo hacia Portobelo, de Panamá a Portobelo, para que vaya a pagar su cargo por allá. Sin embargo, ocurre un episodio cómico. Ya sabemos que el convento de las Mercedes ha sido denunciado, un lugar donde está lleno de mercancía, de Mercedes que está en Portobelo, y nadie lo revisa. Pero en la ciudad de Panamá está el convento de Santo Domingo, y la gente está haciendo la misma crítica al convento de Santo Domingo. Entonces, estaban muertos los monjes del convento de Santo Domingo envueltos en contrabando, probablemente. ¿Qué parece favorecer esta hipótesis? Muy sencillo. Los monjes logran ingeniársela para sacar al Derete de la prisión, lo llevan a lo largo del convento de San Francisco, o sea, que estaba cerca del convento de la Merced, lo sacan, pasa Fernando San Francisco, llega al convento de Santo Domingo y dentro del convento de Santo Domingo le dan protección. Los conventos podían ofrecer protección eclesiástica a gente que estaba en situación apremiante y estaba perseguido por las autoridades. Entonces lo que el gobernador Villabuena dice que es un sinvergüenza. Él no está aquí por perseguido político, social y nada. Es un sinvergüenza, es un ladrón, un corrupto. Caramba, entréguenmelo. Y los monjes que no, que estaban bajo la protección eclesiástica, bajo la protección de la iglesia y bajo la protección de Dios. El propio obispo de la ciudad, pues dice que esto no es así, y al final, pues el gobernador se cansa y entran los guardias dentro del convento y lo sacan,
y narran, la narración es que el tipo se agarra de la cama al punto de que hay que sacarlo con todo y cama para poder arrestarlo. Roberto Villahermosa entonces él hace el expediente, lo manda a España para que lo juzguen, pero en el camino el barco naufraga y no se sabe más qué pasa con el gobernador Alderete, que perece en la travesía. Cerca de Jamaica, en algún lugar del mar, cae su cuerpo con el resto del barco. Ahí termina la aventura de uno de los gobernadores que apoyó el contrabando, algo inusitado, cuando las autoridades propician el contrabando y la actividad ilícita, algo que Dios nos libre de ocurra en la actualidad. Muchas gracias.